Se suelen asociar rápidamente los coches premium a marcas como BMW, Mercedes o Audi. Pero ¿qué pasa cuando surgen nuevas opciones? Esta es la pregunta que quiere sembrar Lynk & Co con coches como el Lynk & Co 02, un SUV 100% eléctrico sobre el que no solo voy a descubrir si cumple bien como eso, sino también si está a la altura de las premium tradicionales. ¡Empezamos! Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Creo que la estética del Lynk & Co 02 no deja indiferente a nadie. O lo amas o lo odias, no hay término medio. Hablamos de un coche que quiere ser diferente, con un frontal limpio y sin elementos superfluos, a excepción de dos finas luces LED sobre el capó que recuerdan ligeramente a las empleadas por Lotus. No dejan de ser primos hermanos, a fin de cuentas. El lateral prosigue con esa limpieza de la mano de manetas enrasadas y unas llantas de hasta 20 pulgadas. Solo se ve interrumpida esta por una talonera rematada en plástico negro que puede presentar algunos problemillas y de la que ya os hablaré más adelante. Y para concluir la zaga, zona que, de manera irremediable, me recuerda a la del Toyota CHR. Aquí nos encontramos con una fuerte caída del pilar C, pilotos traseros LED unidos entre sí y una abrupta defensa terminada también en plástico negro. A todo ello tenemos que sumarle que el 02 mide 4,46 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,57 de alto. Vamos a empezar la prueba habitual de consumos, esta vez con el Lynk & Co 02, y las condiciones son las de siempre. Velocidad con el control de crucero a 120 km por hora, aire en auto a 20 grados y el modo eco de conducción. Y nuestro recorrido es de 70 km, así que vamos a ver qué datos nos arroja. Vamos a resetear los datos, le damos a reiniciar, confirmar, y tenemos ahora mismo 222 km de autonomía, lo que implica un 65% de carga. Así que vamos a ver con cuánto termina el coche. El trayecto es el habitual de nuestras pruebas de consumos, algo más de 72 km de carretera con una velocidad constante de 120 km por hora que solo varía cuando nos acercamos a los peajes, aire en auto a 20 grados y modo eco. Hemos hecho un total de 72,8 kilómetros y el consumo medio que nos ha dejado el Lynk & Co 02 es de 19,8 kWh a los 100. Además, hemos terminado también la prueba con un 42% de batería, lo que implica 142 km de autonomía restante. El resultado, un consumo medio de 19,8 kWh cada 100 km, lo que nos da una autonomía real a 120 km por hora de 333 km con la batería al 100%. Esto implica que son 112 km menos de lo que declara el fabricante. Pero, ¿cómo se comporta el Lynk & Co 02 fuera de la autopista? Por una parte nos encontramos con la típica dinámica de SUV eléctrico, confortable, silencioso y perfecto para el día a día, especialmente en ciudad. Pero al mismo tiempo este coche sorprende por una dinámica poco habitual entre los SUV eléctricos, porque tenemos primero una dirección bastante directa y comunicativa, algo que me ha sorprendido porque es, insisto, bastante inusual. Y también tenemos un paso por curva bastante preciso y rápido, y sobre todo hablamos de un coche de propulsión y tenemos ese eje trasero que nos ayuda a redondear las curvas ligeramente. En definitiva, tenemos un coche que se comporta bastante bien y que incluso me atrevo a tachar de deportivo, salvo por un pequeño e importante aspecto, que es el tarado de su suspensión. Y por una parte tiene sentido que sea así, que sea una suspensión más bien blanda, que recoge bien las imperfecciones del asfalto, porque no deja de ser un SUV perfecto para el día a día, para la ciudad y para desplazarnos con la familia con tranquilidad. No tiene tampoco sentido que este coche sea una tabla. Tenemos 4 modos de conducción: Eco, Confort, Sport e Individual. Con cada uno de ellos se cambian los parámetros típicos: tacto de la dirección, tacto del motor y también los frenos, que es algo poco habitual. En el modo Eco todo está más bien capado, el coche acelera de una forma tranquila, sosegada, y la dirección se vuelve blandita y los frenos tienen ese tacto esponjoso ya por naturaleza, muy típico también de los coches eléctricos, pero en el modo Eco se acentúa ligeramente, algo que personalmente no me gusta y optaría, solo por ese pequeño detalle, por ir en el modo Confort en mi día a día. El modo Sport sí que cambia ligeramente el carácter del coche, salen a reducir los 272 caballos y 323 Nm de par que desarrolla este motor situado en el eje trasero, y la verdad es que el coche empuja mucho y muy bien. Se mantiene esa comunicación y esa dirección tan directa, pero el peso aumenta un poco y hace que sea más agradable, sobre todo para esas personas que les gusta conducir, que les gusta tener un coche con un tacto más dinámico y más deportivo. También cambia el tacto de los frenos y se hacen un poquito más mordientes, tiene una mordida un poquito más profunda y fuerte.
ese tacto esponjoso desaparece ligeramente, pero insisto, sigue ahí, no lo vamos a perder. Es algo propio de los coches eléctricos, pero la frenada regenerativa es algo que no me gusta demasiado personalmente porque pierdes feedback de la frenada y sobre todo tardas en sentir cómo la pinza muerde el disco y bueno, es una sensación poco natural, bastante esponjosa. Ahora bien, en lo que a autonomía se refiere, el Lynk & Co en su versión tope de gama, que es la que estamos probando, declara hasta 445 kilómetros de autonomía. Pero en uso real va a ser muy difícil que veamos autonomías que se muevan por encima de los 320-330 kilómetros. Cifra que limita el uso del coche. Es cierto que podemos hacer viajes largos, intermedios, con relativa facilidad, pero su aplicación más lógica la encontramos en la ciudad. ¿Tiene sentido esto? Bueno, por dimensiones, por concepto, sí, me atrevo a decir que sí. Pero a la vez te estás gastando algo más de 35.000 euros en un coche que, aunque bien es cierto que no está exento de viajar por carretera, tiene sus limitaciones. Entonces lo mismo, en ese caso, uno podría llegar a valorar opciones más versátiles, como puede ser un Tesla Model Y, pese a que sea un coche más grande en cuanto a tamaño. Ahora bien, algo que también me gusta mucho del Lynk & Co 02 y que me ha sorprendido para bien es su aislamiento acústico. Estamos hablando de un coche con un buen grosor de cristales, lo que ayuda a mitigar ruidos de fuera, de rodadura, y al final es algo a valorar en un coche eléctrico porque es más fácil escuchar todo tipo de ruidos al no tener un sonido del motor como tal. También ayuda su suspensión blanda, que recoge muy bien las imperfecciones del asfalto y que nos ayuda a que el coche en ciudad, al pasar resaltos, guardias tumbados o rotos del asfalto directamente, se sienta muy cómodo y la verdad es que no vamos a experimentar ningún tipo de problema. En resumidas cuentas, el 02 es un coche cómodo y que actúa bien como suburbano. Sorprende por una dirección y un paso por curva poco habitual en el segmento, pero una suspensión más bien blanda evita que pueda ser catalogado como deportivo. A ello hay que sumarle los ya mencionados 333 km de autonomía real, algo más si hacemos una conducción exclusivamente urbana, pero que hace que el uso del Lynk & Co 02 tenga sus limitaciones. Pero, ¿cuánto tiempo tenemos que invertir para hacer que el 02 sea un coche usable? Esto lo comprobamos con nuestro cargador habitual y teniendo en cuenta que el Lynk & Co tiene una batería de 66 kWh de capacidad y que admite cargas de 150 kW. Nosotros hemos realizado una carga bastante habitual, pasar de un 20 a un 80% en un cargador de 250 kW de potencia, y hemos visto potencias de hasta 157 kW. Esto ha derivado a una espera de 26 minutos y 24 segundos, bastante cercano a los 30 minutos que declara el fabricante para un 10 a un 80%. Obviamente no es el único factor determinante, pero para que un coche esté a la altura de las Premium debe tener un interior competente. Y el del Lynk & Co ofrece muy buenos argumentos, así que vamos a verlos. El primero de estos es obviamente sus calidades y sus ajustes, y es que el 02 nos ofrece bastantes buenos materiales. Nos encontramos ya en la superficie del salpicadero con esta especie de material similar al corcho, en el que no escuchamos ningún tipo de crujido y es muy agradable al tacto. Ocurre lo mismo en la parte intermedia, donde está esta superficie similar al neopreno y en la que los ajustes también son muy buenos. Es cierto ya que las partes inferiores, como puede ser la guantera o parte de la consola central, es plástico duro. Como podéis estar escuchando, aquí no hay ningún material noble, ni muchísimo menos. Y también ocurre lo mismo en esta zona que es modulable. Podemos sacar esta guantera, quitarla y poner otras piezas. Y tenemos además infinidad de huecos portaobjetos. La pantalla central es de 15,4 pulgadas, un tamaño muy considerable, es más grande que la de mi ordenador, y ofrece un comportamiento rápido y fluido y es muy intuitiva, pero no perfecta. Tiene el mal endémico de acoger funciones esenciales en su totalidad, tales como la climatización o esconder demasiado ciertos mandos que deberían tener un acceso más directo, como el de los modos de conducción. El cuadro de instrumentos declara 10,2 pulgadas y se ve con facilidad a través de la superior del curioso volante. Muestra información justa y necesaria y podemos navegar por diferentes submenús, pero tiene poca personalización. Otro problema que le he encontrado es que cuando salta una alerta de cualquier tipo, inhabilita cualquier otra función que podamos manejar a través del volante multifunción, teniendo que aceptar que somos conscientes de la alerta para poder recuperarlos para otro tipo de manejos. Pero vamos a ver qué tal está uno dentro del Lynk & Co en la posición de conducción. Lo primero es que encontrar una posición cómoda es bastante fácil gracias al reglaje en profundidad y en altura
del volante, que podemos ajustarlo con bastante facilidad, y también gracias a los reglajes eléctricos de los asientos, que tienen hasta 6 posiciones. Esto nos permite estar bastante cómodo y tener una buena visibilidad delante. Eso sí, no puedo decir lo mismo de la visibilidad trasera, que por culpa de la luna es algo incómoda. En lo que al volante se refiere, nos encontramos con este volante achatado por arriba y por abajo, algo que personalmente no me termina de convencer, ya que no le encuentro demasiado sentido y es algo incómodo para realizar maniobras, pero bueno, el tamaño en sí es bastante bueno y además algo que sí que me gusta es que tenemos botones físicos. Esto quiere decir que tocarlos es bastante fácil y no vamos a tener ningún problema como sí ocurre con los botones ápticos. Además, tenemos las dos palancas de los intermitentes y de los limpias y también para el selector de marchas. Lo que sí que he hecho en falta son dos levas para poder regular de una manera más fácil la intensidad de la frenada regenerativa. Plazas traseras del Lynk & Co 02. Lo primero, su acceso. Abrimos la puerta y ya vemos esta subida de la puerta que puede resultar bastante incómoda o incluso puede darnos algún golpe, por lo que hay que tener cuidado. Abrimos la puerta y descubrimos un ángulo que no es totalmente recto, pero no resulta terrible. Como podéis ver, manipular aquí los cinturones o algún sistema de retención infantil resulta bastante fácil gracias a una altura que es buena en general. Eso sí, hay que tener cuidado con esta parte de aquí, que al final es de plástico y puede incitar a que los más pequeños apoyen los pies y puede derivar en que se rompa. Pero vamos a ver qué tal se está dentro. Lo primero, asiento del conductor regulado para mi 1,90 m, que esto me deja con espacio para las rodillas de aproximadamente 3 dedos y para la cabeza de unos 5 dedos, pero si apoyo la cabeza totalmente en el reposacabezas, el espacio se reduce considerablemente por la caída del techo, dejándome unos 2 dedos de espacio. Y también dificulta todo esto el montante del pilar C, que es muy ancho y hace que sea un espacio un poquito angosto. Pero vamos a ver la plaza central. Aquí lo primero que me encuentro es con un respaldo bastante duro, sobre todo porque tenemos un reposabrazos central. Aunque eso sí, el espacio para los pies es bastante bueno gracias a un suelo prácticamente plano en el que puedo moverlos con libertad e incluso meterlos debajo de los asientos laterales. Ahora bien, en lo que a amenidades se refiere, el Lynk & Co 02 nos ofrece dos puertos de carga, uno de tipo USB-C y otro USB-A, y aunque no tenemos ningún botón ni mando para regular la temperatura del aire, sí que tenemos dos aireadores. Y como he mencionado, tenemos aquí un reposabrazos central con dos portabebidas. Ahora, en lo que a calidades de las puertas se refiere, nos encontramos con la misma calidad que en las puertas delanteras, con esta especie de material similar al neopreno que es muy agradable al tacto y es bastante pintón. Turno del maletero del Lynk & Co 02. Lo primero, apertura totalmente eléctrica que nos descubre un volumen de carga de 410 litros. Es cierto que no es el volumen más grande, pero sí que le sitúa en la media del segmento. Y nos descubre unas formas bastante regulares, una muy buena altura y algo que particularmente me ha gustado mucho es que tenemos esta tapa de goma que evita que los objetos que dejemos se deslicen. Si levantamos aquí, nos encontramos con un doble fondo ideal para aumentar el espacio de carga o dejar los cables de carga. En lo que a la bandeja se refiere, nos encontramos con una bandeja totalmente rígida, que la verdad se siente de buena calidad. Tenemos dos gomas para poder engancharla y además, os lo muestro bajándola, tenemos esta especie de cinturón que puede ser ideal para dejar alguna chaqueta o abrigo y evitar que se muevan. Eso sí, si abatimos los asientos, el volumen de carga sube hasta los 1.349 litros. Pero esto, amigos y amigas, es un coche eléctrico, así que aquí no vamos a encontrar el motor, sino otro maletero, concretamente este es de 15 litros. No es un gran espacio y tiene unas formas un poco extrañas con esta especie de escalón, pero bueno, nos puede servir para un apuro y guardar alguna mochila o algo más bien pequeño. Ahora bien, el Lynk & Co 02 se asienta en el mercado para no solo intentar dar donde más duele a modelos premium como el Mercedes-Benz EQA, Audi Q4 e-tron o BMW iX1, sino también a productos generalistas como el Renault Scenic E-Tech, Ford Explorer eléctrico o Skoda Elroq, entre otros. Entonces, ¿es el 02 un subpremium? Anticipándome a mis conclusiones, creo que es una respuesta complicada, ya que para algunos es la marca la que determina que un coche sea premium y no el coche en sí. Independientemente de ello, el Lynk & Co es un producto por ajustes, tecnología y rodar a la altura de los coches premium, pero también es por precio una alternativa a los generalistas. El punto es que si con 330 km de autonomía real merece la pena gastarse los algo más de 35.000 euros que cuesta sin ayudas, o si merece más la pena estirar el presupuesto e ir a por opciones más versátiles como un Tesla Model Y, o rebajarlo y apostar por coches eléctricos que cumplen mejor como coche urbano. Y hasta aquí nuestro vídeo con el Lynk & Co 02.
un coche que sin lugar a dudas se asienta como una buena alternativa a opciones como el Mercedes EQA o el Audi Q4 e-tron. ¿Pero es realmente un subpremium? Creo que las respuestas son un poco ambiguas, ya que para algunos depende más de la marca y no del coche en sí, así que quiero que os mojéis en los comentarios y nos deis vuestra opinión al respecto. Lo que sí que tengo claro es que una de las mayores bazas del Lynk & Co 02 es su relación calidad-precio. Y es que partiendo desde los 35.487 euros antes de ayudas, es más barato que sus primos, los Volvo EX30 y Smart #1, mucho más barato que las opciones premium e incluso que algunos productos generalistas. Suscribíos al canal, dadle like a este vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.